Gloria a Dios, Dios te bendiga de una manera en especial. Mira, me gustaría leer la palabra en el libro de Mateo, el capítulo 26, el versículo 21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Poderoso es el Señor, aleluya. En esta lectura que acabamos de leer, nuestro Maestro Jesús de Nazaret, aleluya, ya le estaba llegando la hora de morir en la cruz por nosotros, por la humanidad. Y él reúne a sus discípulos a cenar, la última cena que tuvo con los discípulos, la Pascua, que era una cena que se celebraba, una fiesta que celebraban los judíos, que era en conmemoración de cuando el Señor los sacó de Egipto, y ellos estaban celebrando que Dios los sacó de Egipto. Bueno, entonces, cuando estaban en la cena, el Señor le dice que uno de ellos lo iba a entregar, y que el que metía su mano en el plato con él, ese lo iba a entregar. Todos los discípulos se comenzaron a entristecer. Todos comenzaron a preguntarse: ¿soy yo, maestro? ¿Quién es? Entonces, dice aquí en el versículo 25: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas también, igual que todos los demás discípulos, le preguntaron: ¿soy yo? ¿soy yo? Entonces cuando Judas dijo: ¿soy yo, maestro?, Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, su misma palabra fue que lo juzgó a él. Él dijo: soy yo, maestro, pero él sabía ya que él lo quería entregar, porque unos versículos antes vemos que Judas le pregunta a los sacerdotes, le pregunta a ellos que qué le iban a entregar a él si él entregaba a Jesús, y le dijeron que le iban a entregar 30 piezas de plata. Entonces ya él estaba maquinando y planificando cómo iba a entregar a Jesús. Jesús le había dicho en el versículo 24, que a la verdad todo lo que estaba escrito del Hijo del Hombre se tenía que cumplir. Pero ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre iba a ser entregado. O sea, que todo lo que estaba escrito de Jesús se tenía que cumplir. Pero ay de aquel hombre que iba a entregar a Jesús, porque mejor le hubiese sido no haber nacido. Lo dice aquí la palabra, muy fuerte. Es una palabra muy fuerte, terrible. Ay de aquel hombre que entrega al Hijo de Dios, porque era mejor que ese hombre no hubiese nacido en la tierra, porque no iba a haber perdón. En ese momento estaban bajo la ley, no bajo la gracia. Si quizás hubieran estado bajo la gracia, o sea, en el tiempo de la gracia hay mucha misericordia, hay mucho perdón. Pero como en ese tiempo estaban bajo la ley, porque Cristo no había muerto, no iba a haber perdón del pecado que cometió Judas, que fue un pecado muy grande de haber entregado a Jesús, y no a cualquier persona, porque él era su maestro. Él era quien lo enseñaba, quien lo instruyó, quien le comenzó a enseñar las cosas, quien le hablaba en parábolas y le interpretaba las parábolas, quien él vio que hacía milagros, que hacía prodigios. Bendito sea el Señor. Y él lo traicionó. Y dice la palabra: ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado. Y no tengas ese valor,
porque Judas tuvo un valor muy grande para él entregar a Jesús. Pero no fue un valor bueno, porque es bueno que tengamos valor para hacer las cosas que el Señor nos manda hacer o para hacer algo que nos propongamos en nuestro corazón. Es bueno tener el valor de hacerlo y atreverse. Pero Judas se atrevió a tener ese valor, pero de entregar al maestro. Y él mismo se sentenció. Él mismo sentenció su muerte. Porque yo digo, una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Y él lo pensó y actuó también, porque él pensó cómo entregar al maestro. Y él fue donde los fariseos y donde esos sacerdotes y le dijo, ¿qué ustedes me van a dar cuando yo se lo entregue? Le dijeron, te vamos a dar 30 piezas de plata. Él le dijo, al hombre que yo bese en su mejilla, a ese es que ustedes tienen que agarrar. Y entonces, si seguimos leyendo más adelante, vemos cómo se fueron los discípulos y Jesús se fueron al monte a orar, al monte de Getsemaní. Comenzaron y caminaron en el monte para irse a orar, pero cuando Jesús llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, él los llamó aparte y se fueron un poco más a distante. Y comenzó Jesús a entristecerse, dice la palabra, y su alma se angustiaba, porque ya Jesús sabía lo que le venía, que iba a morir en la cruz y no cualquier muerte, porque él sufrió mucho, se le dio mucho latigazo. Dice que su carne fue molida y su rostro fue desfigurado. A él lo mataron peor que a un criminal, porque a los otros dos que estaban clavados en la cruz también, uno a la derecha y uno a la izquierda, porque eran malhechores, eran personas que estaban haciendo lo incorrecto. A eso no lo trataron como a Jesús, a eso no le dieron como a Jesús le dieron. Entonces ya Jesús sabía que le estaba llegando su hora, y en ese momento le estaba llegando su hora, y él comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Dice el versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, no me dejen solo, velen conmigo, oren conmigo, vamos a orar al Padre. Entonces, yendo un poco adelante, Jesús se postró en rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús le estaba diciendo a su Padre, si tú quieres, no deje que yo pase por esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, como sea tu voluntad. Porque nuestro Jesús, aleluya, nuestro Dios, vino en forma de carne también. No solamente fue Dios, fue 100% Dios y fue 100% hombre. Él todo los sufrimientos lo sufrió en su carne. Él todo lo que pasó, lo pasó en carne. A veces, uno cocinando, por ejemplo, se corta un dedo o agarra algo caliente y uno siente eso en el alma. Imagínese Jesús, todos los sufrimientos que sufrió, esa cruz tan pesada que tenía que llevar y cargarla. Él tuvo que cargar su propia cruz y era pesada. Y muchas veces también con esa cruz se caía. Y tenía que levantarse, dándole latigazo, tenía que él levantarse y agarrar la cruz por nuestros pecados, para que lo vayan a crucificar por cada uno de nosotros. Aleluya. Y a veces somos tan mal agradecidos y no nos ponemos a meditar en ese sacrificio que hizo nuestro Jesús. Y a nosotros por cualquier cosa queremos soltar la toalla. Nosotros por cualquier prueba queremos correr del camino. Y por cualquier cosa queremos negar la fe. Bendito sea el Señor, queremos soltar la cruz, pero nuestro Jesús no soltó la cruz. Y mira lo que sigue diciendo. Jesús, después que habló con el Padre, vino a los discípulos y lo halló durmiendo. Y Jesús le dijo a Pedro, así que no pudiste velar conmigo una hora. O sea, Pedro, tú no podías estar velando conmigo una hora, solamente una hora. Tú no podías estar orando conmigo
al lado de mí, orando al Padre una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le estaba demandando a Pedro una sola hora para que orara con él. Le estaba demandando una sola hora para que estuviera a su lado, para que estuviera orando junto con él. No solamente a Pedro, sino a los otros 3 que estaban con él. Aleluya. Y ellos tenían sus ojos llenos de sueño, estaban cargados de sueño y no oraron con el Señor, se durmieron. Entonces Jesús dice, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nuestro espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Nuestro espíritu siempre tiene el deseo y siempre tiene el anhelo de buscar al Señor, de hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nuestra carne se interpone. Muchas veces nuestra carne nos lo impide. Aleluya. Y nos trae sueño, cansancio. Y algo muy peligroso es que a veces estamos más tiempo, vamos a decir, en el celular, viendo una película, haciendo otras cosas. Y cuando vamos a orar, hasta nos dormimos. Y es la verdad porque a mí me ha pasado también, hermanos. Entonces son cosas que nos pasan a nosotros como seres humanos. Para las cosas del mundo, bendito sea el Señor, tenemos el tiempo y tenemos nuestros ojos bien abiertos y tenemos mucha fuerza. Pero cuando se trata de leer la Biblia, cuando se trata de buscar al Señor en oración, a veces nos estamos durmiendo, estamos cabeceando. Aleluya. A veces viendo cosas en el celular estamos activos, pero cuando agarramos la Biblia comenzamos como a ver borroso, comenzamos a dormirnos y son luchas entre la carne y nuestro espíritu. Aleluya. Entonces Jesús aquí le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Poderoso es el Señor y es muy necesaria la oración, es muy necesaria el orar, hablar con el Señor. Es una herramienta que el Señor nos dejó a nosotros como sus hijos para que nosotros la usemos, porque lo que nos va a mantener de pie en estos caminos, lo que nos va a mantener cerca del Señor y conocer su voluntad es la oración. A veces sí, Dios nos habla mucho a través de la palabra, pero ¿de qué nos vale solamente leer la palabra y no tener oración? Porque a través de la oración vamos a conocer muchas cosas. Nuestros ojos van a ser abiertos, nuestros oídos van a ser abiertos, nuestros sentidos espirituales van a ser despertados a través de la oración y vamos a conocer muchas cosas y vamos a conocer más a Dios, pero es a través de la oración. A veces queremos saber muchas cosas de Dios. Queremos tener mucho conocimiento de lo de Dios, pero a través de que otra persona nos lo diga, a través de que otra persona nos cuente su experiencia. Pero ¿cuál es nuestra experiencia con Dios? ¿Cuál es nuestra experiencia en la oración? Porque en la oración hay muchos beneficios, se rompen muchas cadenas, aleluya. Y el enemigo no puede actuar cuando hay un hombre o una mujer de Dios de oración, aleluya. A veces el enemigo quiere meterse en tu casa, infiltrarse y hacer estragos, aleluya. Pero si hay un hombre, una mujer de oración, el enemigo cuando quiera hacer algo, el Espíritu Santo se lo va a revelar, o al hombre o a la mujer. Pero siempre debe de haber oración. Siempre tenemos que velar y orar, porque a veces oramos también, pero no velamos. A veces, por ejemplo, podemos orar y nos olvidamos de que tenemos que velar y estar atentos de que nuestro enemigo está tramando algo para destruirnos. A veces llega la tentación, llega la malicia y nosotros cedemos y caemos. ¿Por qué? Porque no estamos velando. Y no tengas ese valor, aleluya, que tuvo Pedro de negar a Jesús. No tengas ese valor que tuvo Judas de entregar al maestro. Porque cuando sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta que por Pedro no haber escuchado a la voz de Dios, a la voz de Jesús, fue que él lo negó. Aleluya. Porque dice aquí, Jesús le estaba diciendo, tú no podías velar conmigo, tú no podías orar conmigo solamente una hora, solamente te demando una hora, solamente. A veces una hora de oración es suficiente. A veces hasta media hora que tú le dediques al Señor. 15 minutos, pero de verdad, de presencia, que tú le dediques al Señor. Porque hay personas que se jactan en este tiempo de decir,
cuando están predicando, cuando están dando testimonio, yo oro tantas horas, yo duro 5 horas de rodillas, yo oro de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, yo oro, pero a veces no, o sea, se jactan de decir, porque nadie tiene que saber cuánta hora tú oras. El único que tiene que saber eso eres tú y Dios. No tenemos que estar diciendo, yo oro tantas horas, porque eso es jactancia. Aleluya. Lo que hace tu mano derecha no lo tiene que saber la izquierda. Entonces hay personas que oran tanto, de verdad, sí, ok, oran tanto, pero no tienen esos beneficios de verdad que deberían de tener porque tienen demasiada jactancia. Aleluya. Y creen que su oración va a ser todo. Y nosotros tenemos que ser humildes porque no vale la pena que tú ores tanto y no esté la esencia de la oración. Porque cualquiera puede orar mucho y que no esté la esencia de la oración, que no haya presencia de Dios, que no haya revelación, que no haya demostración del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, no podemos jactarnos de las horas que oramos. No podemos jactarnos. Entonces Jesús le estaba demandando a Pedro una sola hora para que Pedro esté en la presencia. Y seguimos leyendo, bendito sea el Señor. Otra vez Jesús se fue a hablar con el Padre y le volvió a decir, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús le volvió a rogar al Padre, Señor, pasa de mí esto, pasa de mí esta situación que me va a venir, voy a ser crucificado, me van a matar aquí, o sea, me voy a entregar, porque dice la Biblia que fue Él que se entregó. Fue Él que entregó su vida en la cruz, no fue que lo fueron a matar, no, Él entregó su vida. Entonces Él le decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Jesús siempre se sometió a lo que era demandado por su Padre. A veces nosotros queremos imponer nuestra voluntad. Ya Dios nos dio un camino y no digo es por ahí que vas a andar. Nosotros queremos imponer nuestra voluntad y no hacemos como Jesús. No le decimos, Señor, mira, no quiero, pero que se haga tu voluntad, porque a veces no queremos. A veces Dios nos pone a hacer cosas o tenemos que hacer cosas como cristianos, porque nosotros como cristianos no podemos actuar como el mundo y a veces tenemos que hacer cosas que no queremos, pero tenemos que hacerlas porque somos hijos de Dios y somos diferentes. A veces alguien nos ofende a nosotros y nosotros no queremos pedirle perdón porque no fuimos nosotros que le faltamos a la persona, pero como hijos de Dios, ¿qué nos manda la palabra? Nos manda a pedir perdón aunque no seamos nosotros los que hayamos causado el problema. Entonces tenemos que hacer como Jesús, decirle, Padre, mira, yo no quiero hacerlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre la voluntad del Señor es la que tiene que prevalecer, predominar en nuestra vida. Después que Jesús le dijo al Padre, bendito sea el Señor, que pasara de él esa copa, él volvió donde los discípulos y lo vio durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue y oró otra vez al Padre. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, ya duerman, descansen, ha llegado mi hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Ya Jesús dijo, ok, ya no oraron conmigo, ya no oraron conmigo una hora, no velaron conmigo, no hay problema, duérmanse, descansen, porque ya ha llegado mi hora. Ya yo voy a ser entregado en manos de pecadores, de hombres sin escrúpulos, de hombres que van a maltratarme y me van a crucificar. Entonces, después vemos más adelante cómo viene, bendito sea el Señor, como ya Jesús deja a los discípulos dormir, vienen, están viniendo al monte Judas, el que lo entregó, y los oficiales que vinieron a arrestar a Jesús. Cuando está pasando esto, el Señor le dice a los discípulos,
levántense, vámonos y ven y ved, se acerca el que me entrega. Jesús comienza a levantar a los discípulos, levántense que ya me van a arrestar, levántense que ya se está acercando el que me va a entregar. Resulta que viene Judas y el que le entregaba, Judas, le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedlo, agarradlo. Ya ustedes saben, agárrenlo, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Judas lo saludó, salve, maestro, y le dio un beso en la mejilla. Y con ese beso entregó al maestro. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Pero ya Jesús sabía, bendito sea el Señor, que Judas lo estaba entregando. Poderoso es el Señor, pero aún así, Jesús sabía las intenciones y la maldad de Judas y le dice, amigo, eso es algo tan, como digo, extraño y no sé si decir peculiar, pero wow, tú sabes que esa persona te va a entregar. Tú sabes que esa persona, por culpa de esa persona, te va a pasar algo muy grande, que por culpa de esa persona te van a matar. Y tú aún así le dices, amigo, eso es algo terrible, tremendo. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y lo agarraron, le echaron mano a nuestro maestro, aleluya. Y dice también la palabra que Pedro, él actuó deliberadamente, no sé, porque a veces, o impulsivamente, a veces actuamos así. Y Pedro, al ver que agarraron a su maestro, le corta la oreja a un oficial. Pero nuestro Dios no le gusta la violencia. Y como él estaba en son pasivo, y él sabía que él iba a ser entregado para morir por nosotros, él volvió y le puso la mano al oficial y su oreja volvió y se restableció. Glorioso es el Señor. Pedro tenía un valor, sí, para defender a su maestro, pero más adelante tuvo un valor que no fue bueno, de negar a nuestro Jesús, aleluya. Porque anteriormente Jesús le dijo, tú me vas a negar tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces Pedro le decía a Jesús, no, no te voy a negar. Y hasta los discípulos le dijeron, no te vamos a negar. Donde quiera que tú vayas, vamos a ir. Donde quiera que tú estés, vamos a estar. Nosotros no te vamos a negar. Y Pedro dijo, yo no te voy a negar. Pero a veces, hermano, tenemos mucha fuerza para hablar. Tenemos mucha fuerza para decir, yo no voy a hacer tal cosa, yo no voy a hacer tal cosa. Pero dejamos la oración, dejamos la búsqueda, dejamos el ayuno, comenzamos a menguar espiritualmente. No nos estamos dando cuenta que estamos menguando. Cuando viene la prueba, ahí es que vamos a saber si lo que dijimos lo vamos a hacer. Porque Pedro, bendito sea el Señor, cuando vinieron esos oficiales, él actuó deliberadamente, él actuó rápido y comenzó y cortó orejas. Pero a más adelante, cuando se llevan a Jesús para crucificarlo y todo eso, dice que a Pedro le preguntaron que si él es de ellos. Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Y le dijeron, Pedro, pero tú te mueves como él, tú hablas como él. Y él le dijo, yo no conozco a ese hombre, no conozco a Jesús. Y le dijeron, pero te hemos visto con ese hombre, te hemos visto. Y él dijo, no, no conozco a Jesús. Y después que lo negó 3 veces, cantó el gallo, bendito sea el Señor. Y a veces acontecen cosas en nuestra vida porque nos descuidamos. Porque cuando estamos bien en el Señor, cuando estamos fortalecidos, decimos, no vamos a hacerlo. Yo no voy a pecar contra Dios. Yo no le voy a fallar. Yo no voy a hacer tal cosa porque estamos fortalecidos y porque no nos ha llegado el momento. Pero cuando nos llega el momento de la prueba, cuando nos llega el momento de la tentación, de la situación dura, de los días oscuros, ahí es que vamos a poner en práctica, o ahí es que se va a saber si de verdad lo que dijimos lo vamos a hacer.
Por eso es que necesitamos velar. Por eso Jesús le dijo mucho a Pedro, ¿por qué no velas conmigo una hora? ¿Por qué no me acompañan y velan conmigo una sola hora? Y ellos estaban cargados de sueño y tenían mucho cansancio. Entonces, tenemos que tener el valor, sí, para hacer la voluntad del Señor, pero no para negar la fe, para negar a nuestro Jesús, aleluya. Por eso es muy importante que estemos orando, como dice la palabra, y velando, para que no tengamos ese valor de negarlo. Bendito sea el Señor. Y esa era la cortica palabra que yo quería decir. No tengas ese valor. No tengas ese valor que Judas tuvo, porque como había dicho anteriormente, una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Y Judas habló y dijo que lo iba a entregar, pero también actuó y lo entregó. Porque si quizás Judas dice, sí, lo voy a entregar, que me den las 30 piezas de plata, no me importa. Pero después cuando llega el momento dice, ay no, yo no puedo negarlo, yo no puedo, eh, yo no puedo hablar mal de él, yo no lo voy a entregar. Y otra cosa sería, quizá lo hubiese entregado a otro, pero Judas no se arrepintió. Él dijo, lo voy a hacer y lo hizo. Y Pedro fue lo contrario. Él también tuvo el valor de negar al maestro, pero fue lo contrario que Judas, porque cuando Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, Pedro de una vez dijo, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar, no voy a dejarte, donde quiera que tú vayas yo voy a ir. Pero cuando llegó el momento de la situación difícil, cuando él vio que agarraron al maestro y que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, él dijo, no, si yo digo que yo lo conozco, me van a hacer lo mismo a mí, me van a matar a mí también. Y también dice en unos cuantos libros que Pedro murió, así como Jesús fue crucificado, pero él dijo, yo no voy a ser crucificado de la misma forma que mi maestro, yo prefiero que me pongan la cabeza abajo y los pies arriba, porque Pedro no se sintió digno de morir como Jesús. Y bendito sea el Señor. Pedro dijo, no, yo no te voy a negar, maestro, yo no te voy a negar, pero cuando llegó el momento, lo negó. Y no fue que Pedro en realidad lo quería hacer, porque a veces no es que nosotros queremos hacer las cosas, es que en el momento nos encontramos débiles espiritualmente. En el mundo espiritual, en nuestra vida espiritual nos encontramos débiles. ¿Por qué? Porque no velamos, porque no oramos, porque no oramos una hora con el Señor cuando nos lo demandó, cuando el Señor nos hacía levantarnos de madrugada, nos quedábamos durmiendo, cuando el Señor nos hacía sentir, orar, nosotros nos quedábamos haciendo otras cosas. Y como no estábamos almacenando oración, ayuno, búsqueda, palabra, entonces llegó el momento de la situación difícil y negamos al maestro o hacemos algo que a Dios no le agrada, pecamos. Pero no era porque queríamos, sino por la situación y no haber obedecido la voz de Dios. Porque Pedro no quería negar a Jesús. Fue la situación, fue el no haber velado antes. Poderoso es el Señor. No tengas ese valor, aleluya. No tengas ese valor de negar al maestro. No tengas ese valor de entregar al Señor, aleluya. Vamos a hacer su voluntad y vamos a tratar de santificarnos y de buscar al Señor cada vez que sea posible. Dice la palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque habrá tiempo que no será hallado. Habrá tiempo que será muy difícil y habrá tiempo de enfermedades también, tiempo de persecución. A veces un enfermo no puede adorar a Dios como uno adora a Dios normalmente. A veces usted puede estar interno en un hospital con un tubo en la boca sin poder hablar. Usted puede estar inmovilizado sin poder levantar sus manos. Entonces ahora que usted tiene salud, vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios y cuando sintamos orar, vamos a orar. Cuando sintamos
arrodillarnos, vamos a arrodillarnos. Cuando necesitamos leer la palabra, leámosla. Porque a veces el Señor pone en nuestro corazón, abre la Biblia, lee tal escritura o ora. Y nosotros hacemos otra cosa, menos orar, menos buscar de Dios. Y para orar, usted no tiene que estar arrodillado. Usted puede estar sentado en un mueble y usted puede estar orando. Para orar, usted no tiene que estar en una habitación. Usted puede estar en el metro, usted puede estar en el bus, usted puede estar en su vehículo orando y meditando en el Señor, orando también en el corazón, porque la Biblia habla de eso. Podemos orar en nuestro corazón, en nuestra mente. Usted mientras está en un bus o en un metro o haciendo cualquier otra cosa, si no puede hablar, usted puede orar en su mente. Como dice la palabra, tener un culto racional. Aleluya. Tenemos que tener un culto racional en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde.